Iniciemos, pues. Buenas noches a todos y bienvenidos. Entonces, quiere decir que sí, ya está escuchándose bien. Entonces, ya no tenemos problema del audio y entonces vamos a dar inicio también a nuestro curso. ¿Ok? Bueno, perdonen todo el retraso que tenemos y vamos a dar inicio entonces ya acá. Bueno, damos continuidad a nuestro curso. Estamos llegando al día número 7 ya. Estamos bastante contentos de ir avanzando y de ir teniendo básicamente ya este acercamiento. Podemos observar nosotros que nos quedamos en esta diapositiva el último día. Y en esta diapositiva pues trabajamos ese ejercicio donde ya hablábamos sobre el chart at de una cadena. Y para solo hacer un refresh de lo último que estuvimos viendo, vamos a hacer mención precisamente acá que lo tuvimos, en este fue el último ejercicio que estuvimos trabajando todos juntos, ¿sí? Y acá ustedes pueden ver que se hace mención precisamente a utilizar un método que es chart@, ¿sí? Y que nos estaba devolviendo a nosotros, básicamente nos devolvía la letra K. Podíamos observar nosotros que nos devolvía la letra K y podíamos ir a visualizar que estaba en la posición 0, 1, 2. Entonces la K está básicamente en la posición 2 de la cadena, porque se comienza desde el elemento 0. Entonces chart@, es un método que tienen las cadenas. Todas las estructuras de datos tienen métodos. Todas las estructuras tienen métodos, todas. Los arrays, los diccionarios, los números tienen algunos, también tienen métodos, las cadenas tienen métodos. Entonces aquí es donde nosotros nos vamos dando cuenta realmente cómo va funcionando, ¿sí? Entonces hagamos lo siguiente, pues. Solo quería dejar ahí porque solo habíamos llegado hasta ese punto. Y entonces vamos a dejarlo ahí y vamos a crear el folder de nuestro día número 7. Entonces le vamos a decir que ya estamos en el número día 7, 07 día. Vamos a crear nuestro primer archivo del día de hoy también, ¿verdad? 07 día 01.js. Y entonces vamos a esconder esto ahí. Bueno, entonces, ¿qué tenemos por dar avance a nuestro curso? Bueno, esa solo era una que estábamos viendo, esa del último. Y aquí está precisamente lo que queremos hablar de las cadenas, ¿verdad? Retomando, las habíamos terminado de ver esta y se hacía una introducción a hablar de los métodos. Los métodos de cadena y las propiedades comúnmente utilizados, es decir, con nombres relacionados con el objeto son. Entonces, métodos hay muchos, ¿ok? Métodos hay muchos y tratamos de ver los que mayor utilidad van a estar teniendo para nosotros. Aprendernos todos los métodos sería imposible. Vamos a estar utilizando los que con mayor frecuencia estemos utilizando nosotros también. Y uno de ellos, pues, es length. Miren, la propiedad que devuelve el número de caracteres en una cadena. ¿Ok? Entonces, podemos ver nosotros lo siguiente. Si nosotros tenemos la variable str y guardáramos esta cadena, JavaScript Language, podemos ir a observar que se delimita en los siguientes espacios. Miren, entonces tenemos el estado de memoria 0, 1, 2, 3, pues el espacio en blanco ocupa también un espacio, 5, 6, 7, 8, 9, 10, el 11 ocupa un espacio y llegamos hasta la posición 19. Entonces, si nosotros le hacemos un str length, nos dice que hay 20. ¿Por qué nos dice que hay 20? ¿Mm? ¿Quién se imagina por qué nos está diciendo que hay 20? ¿Mm? ¿Por qué nos dirá que hay 20? ¿Mm? ¿Por qué nos dirá que hay 20 eh, elementos? ¿Por qué hay 20 elementos?
¿Por qué creen ustedes que tenemos 20 elementos? Está contando los espacios, correcto. Está contando los espacios, ¿sí? Y porque cuenta desde el cero. Ok. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí está llegando al valor número 19, ¿sí? Pero este cero al final también es un elemento. Entonces, en total de elementos, quiere decir que length no comienza por el índice. Length sí comienza del uno a la cantidad de elementos que realmente hay. Este es length. Length no le importa si de verdad nosotros comenzamos a contar desde el cero, o sea, si la computadora cuenta desde el cero. A length no le importa eso. Length dice, para mí este es uno, este es dos, este es tres y ese es 20. ¿Sí? Entonces, length lo ve de esa forma. Entonces, si yo uso str length, voy a obtener un 20. O sea que realmente con length, ¿yo qué obtengo? La longitud de una cadena. Yo obtengo la longitud. ¿Ok? Y esto es importante porque imagínense cuando ustedes están programando y dicen, bueno, que un nombre de user o un password no se pase de 18, de 8 caracteres. Ustedes cuando el usuario ha escrito, pueden ir a hacer una verificación y decir, if length de la cadena es mayor o igual a 9 o mayor que 9, mayor que 8, quiere decir que ese ya no sería un password válido, ¿verdad? Entonces nosotros le hacemos ese tipo de procesos a las variables para estar viendo qué es lo que realmente hacen también. ¿Ok? Entonces, sigamos avanzando. Bueno, ¿saben qué hagamos? Mejor vamos haciéndolo, ¿verdad? Para que lo podamos ver en código. Si no, después se nos van a juntar muchos códigos. Vámonos a nuestro ejercicio. Bueno, entonces vamos a poner aquí continuidad de cadenas, ¿verdad? Todos sabemos que son strings también, pues, ¿verdad? Y entonces, pues, dándole seguimiento a los ejercicios, este sería el ejercicio 9, que estaría manejando varias de esas funciones. Entonces, hagamos el que tenemos de ejemplo. str es igual y le vamos a decir Java, como lo pusieron ellos, script language. ¿Ok? Bueno, entonces lo tenemos de esta manera. Y nosotros podríamos irle a decir entonces, console.log. Recuerdes de que los métodos se pueden mandar a una variable o también los puedo desplegar yo en pantalla. Es directamente, pues, ¿verdad? str.length, que ya aparece que incluso es de los más utilizados. Y entonces, miremos qué es lo que va a devolvernos. Confirmamos que nos devuelve 20. Bien, nos devuelve 20. Entonces, strlength nos puede también devolver esos valores. Hay algo también interesante acá y es que yo le podría decir también console.log. Y otra forma en que length puede funcionar es que yo podría tener una cadena directamente aquí ya, miren, y le puedo aplicar length también. Miren, ¿sí? Entonces también lo puedo aplicar directamente a una cadena que ya tengo. Entonces, podemos visualizar 24. ¿Por qué? Porque test tiene una longitud de 4 caracteres. Entonces, acá nosotros estamos viendo directamente también lo podemos aplicar. Otra forma es directamente también guardarlo en una variable. ¿Ok? Entonces, yo podría venir y decirle aquí a str2 que podría ser igual también a str.length, ¿verdad? Miren, ¿sí? Y podría mandar a imprimir console.log de str2, ¿verdad? Y entonces podemos ir a visualizar
2420. También puedo guardar el valor de length dentro de una variable, ¿verdad? Entonces me conserva ese valor, me lo tiene retenido para que yo pueda utilizarlo también para otros aspectos u otras necesidades que yo fuera a ir teniendo del uso de length, pues, ¿verdad? Y length prácticamente es eso, nos da una longitud. Es un método, es un método. Ahora hay algo aquí importante que tendríamos que aprender y tenemos que reforzar. Miren, pues, cuando nosotros estamos hablando de los métodos, hablamos que el dato, o sea, la estructura del dato, ¿sí? El dato utiliza el punto para activar el método, ¿ok? Entonces, con esto yo activo el método, ¿sí? Con un punto activo el método. Entonces, todas las estructuras tienen un método o varios métodos. Cuando hablamos de estructuras aquí, básicamente podríamos hablar de las cadenas, podemos hablar del array, como vamos a estar viendo más adelante. Podemos hablar del diccionario, ¿sí? Y vamos a ir encontrando, o vamos a poner un etcétera, y vamos a ir encontrando que todas las estructuras, media vez ese tipo de dato esté presente, yo puedo aplicarle su método. Entonces, el método, ¿sí? El método B perteneciente al dato. Ahora, digamos que hay métodos como vamos a conocer que se llama push, un ejemplo. Push solo le funciona directamente en este, vamos a hablarlo así claramente ahorita, solo le funciona al array. Si yo trato de hacer un push en una cadena, me va a decir que no se puede. ¿Ok? Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque vamos a ver métodos que puede ser que en algunos sean similares porque pueden funcionar, ¿va? En otros puede que no necesariamente vaya a funcionar, ¿sí? Entonces nos vamos a ir dando cuenta nosotros en cuáles sí y en cuáles no van funcionando algunos métodos. Entonces vamos a ir trabajando sobre métodos nosotros también para irlos viendo conforme vamos a ir avanzando en el uso y la implementación dependiendo del tipo de dato que estemos visualizando. ¿Ok? Bueno, entonces veamos otro método, que es el chart at, que ya vimos uno ahorita. Y este, pues tiene, miren, si ustedes se dan cuenta, length no tenía paréntesis, o sea, no tiene argumentos. Chart at dice que tiene argumento index, método que devuelve el carácter en la posición index en las cadenas. Los índices comienzan desde cero, que era lo que habíamos estado hablando. Entonces, un str chart at 0 devuelve la J. Un str chart at 15 nos devuelve la G. Aquí sí se cuenta prácticamente de 0 a 19, porque ese sería el uso del chart at. Pues. ¿Y cómo lo podemos usar? Console.log y nosotros le podemos ir a decir a str chart at y le podemos indicar porque espera un índice. Entonces le voy a decir el 0, que todos lo estuvimos viendo ahí, y también es aplicable como lo estábamos visualizando en este momento. Yo puedo tener ABC y en ABC puedo irle a decir que quiero usar, quiero usar chart at y me va a preguntar de qué posición. Le puedo decir del 1. Miren. Entonces también se lo puedo aplicar a un string que en ese momento yo esté teniendo generado dentro de mi código, pues, ¿verdad? Entonces vemos J y el uso de B. Miren. Entonces J porque fue a traer la J en la posición 0 y en 1 porque fue a traer la del B, ¿verdad? 0 y B es el 1, ¿verdad? Y ahí no lo está devolviendo. El cual también es prácticamente aplicable dentro de la cadena netamente. O sea, des en cuenta que es la estructura la que nos provee el método.
Es la estructura la que nos provee el método que podemos utilizar, pues, ¿verdad? Entonces, vamos viendo esos también ahí. Y ahora tenemos también el método slice, que nos dice que tiene lo siguiente. Tiene un begin index, o sea, que debe de tener un argumento de inicio. Tiene un optional end index, o sea, que es opcional. ¿Qué hace este método? Devuelve una nueva cadena que se crea a partir de los caracteres entre begin index, que se incluye, y el end index, que es excluido. Entonces, podemos ver nosotros ahora otro efecto que está sucediendo aquí. Y nos está diciendo que el rango funciona directamente de la siguiente manera. Valor inicial, ¿sí? Valor inicial se incluye y se llega hasta el valor final menos uno. ¿Ok? Ese sería el rango cuando nosotros usamos un slice. Es similar a una función de Excel, muy similar también. Entonces, ahora, slice lo que hace es ir a traer porciones de esa cadena, porciones, ¿ok? Pero utiliza esta fórmula. Y eso funciona en todos los lenguajes de programación, ¿ok? Eso es en todos los lenguajes de programación. Funciona el valor inicial y el valor final menos uno. Eso lo van a ver ustedes en todos, ¿ok? Y entonces dice la nueva cadena es de begin index hasta el final de la cadena donde nosotros estemos indicando. Vayamos a verlo en código. Bueno, acá nosotros venimos a nuestro código y entonces ahora le podemos decir console.log y le vamos a decir, bueno, lo primero que queremos probar es la que ya tenemos, es trslice y le puedo decir que del 0 al 4, miren, a ver pues, viendo a nosotros, ¿qué creen ustedes que va a salir ahí? A ver pues, ¿qué piensan ustedes que va a salir acá? Veamos la cadena, ahí está, miren, ahí tienen el str. ¿Qué creen ustedes que va a salir ahí? ¿Mm? Java completo. Todos están de acuerdo que va a salir Java completo. Tenemos, si los vamos a numerar, básicamente, nosotros vamos a poder visualizar 0, 1, 2, 3, 4 el espacio en blanco. ¿Va a poner el espacio en blanco después de Java o no lo va a poner? ¿Qué dicen ustedes? El 4 es el espacio en blanco. ¿Va a aparecer ese espacio en blanco ahí? ¿Sí o no? No dicen. No dicen. ¿Por qué no va a aparecer? Porque la fórmula dice valor inicial, ¿sí? Rango, valor final, ¿menos qué? Menos uno. Entonces, le estamos diciendo el 4, ¿sí? Le estamos diciendo hasta el 4, pero no me des su contenedor. Te regresas al contenedor del 3 y entonces me devuelve Java. Llega al índice 4, más no a su contenedor. ¿Ok? Llega al índice 4, pero le dice, no me devuelvas el contenedor y devuélveme el de una posición anterior. Entonces regresa al 3 y le dice, y dame tu contenedor, que es la A. Entonces por eso llega hasta ahí. ¿Ok? Todos lo están visualizando fácilmente. ¿Sí? Entonces nos va a hacer una nueva cadena, ¿verdad? Nos va a hacer una nueva cadena. Tiene que hacer una nueva cadena. Entonces nosotros podemos ir a visualizarlo, ejecutándolo. Le decimos run code y cabal, Java, ¿verdad? Y miren, no viene el espacio vacío, porque si no ahí lo seleccionara. ¿Sí? Entonces viene Java. Entonces vemos que sí está funcionando de esta manera. También le podemos decir console log y podemos nosotros volver a poner la palabra test, ¿sí? Y en test nosotros le podemos aplicar el método y le podemos decir slice, ¿sí?
y nos va a preguntar que de dónde a dónde. Entonces le voy a decir 1 al 3. ¿Qué nos va a devolver? ¿Qué creen ustedes que nos va a devolver? ¿Mm? ¿Qué creen ustedes que nos va a devolver? ES. Ya se los dije, ¿va? ES. ¿Qué nos va a devolver? Ese era la cosa. S. Y yo dije ya la respuesta. ES. Entonces, miren, nos devuelve ES. ¿Por qué nos devuelve ES? Sí, profesor, ¿por qué nos devuelve ES? Bueno, porque nos está devolviendo el 1. 0, 1 es incluido, dice, y de ahí dice que hasta el 3, 0, 1, 2, 3, sería hasta la T, pero como es valor final -1, regresa hasta la S y nos devuelve ES. Y este sería uno de los métodos también que más se va a estar utilizando, que es slice. Hay muchos métodos, pero nosotros vamos a estar viendo algunos que son los que más nos pueden estar sirviendo. Y esta es la forma en que le aplicamos métodos a las cadenas también. ¿Ok? Entonces, esta es otra forma en la que nosotros podríamos ir visualizando. También tenemos otro método que se llama split. Maneja un separador y un optional limit. Quiere decir que hay un límite opcional. El método que divide la cadena en subcadenas, cada vez que se encuentra un separador en esa cadena y devuelve un arreglo de esas subcadenas, diremos algunas palabras sobre arreglos en un momento. Mientras que en un límite opcional limita el número de subcadenas añadidas a la lista. Vayamos a verlo. En este momento lo que hace split es que nos lo va a convertir en un array. Esta es una función bien importante, ¿oyeron? ¿Por qué? Porque de una vez lo voy a mencionar. Miren, pues, las cadenas son inmutables. ¿Qué quiere decir que sean inmutables? Que las cadenas sean inmutables quiere decir que no se pueden modificar. ¿Sí? No se pueden ampliar, no se puede ir a cambiar un elemento y no se le pueden agregar más elementos. Quiere decir que la cadena aquí, JavaScript Language, yo no puedo ir a cambiar una letra de ahí. No puedo, ¿ok? No puedo ir a cambiar esa letra. No puedo, ¿ok? Ahora, los arrays, como estamos viendo aquí y lo vamos a ver más adelante, ellos son mutables. Quiere decir que ellos sí se pueden modificar. Entonces, lo que nosotros estamos viendo en este método split es que split no lo convierte a un array, ¿sí? De elementos, porque aquí nosotros vamos a poder ver que hay elementos, y aquí sería el elemento 1, este sería el elemento 2 y este sería el elemento 3, que cada uno es una cadena, pero en sí yo ya puedo ir a hacerle algunos cambios o agregar dentro del array. Vamos a ver arrays más adelante. Solo queremos dejar en claro que split es un método que nos puede estar sirviendo mucho más adelante también. ¿Ok? Entonces, vamos a verlo funcionar en práctica de código. Y entonces, digamos, console.log str.split. Si alguien puede compartir el, el link de la asistencia, por favor, le agradecería mucho. Bye. Nos pregunta, ¿cómo quieres separarlos? Miren, ¿cómo quieres separarlos? Bueno, entonces yo le digo ahorita, bueno, mira, quiero que se separen por un espacio vacío, ¿ok? Quiero que donde encuentres un espacio vacío, ¿sí? Donde encuentres un espacio vacío, lo separes por comas, ¿ok? Entonces, donde tú encuentres un espacio vacío, lo separas por comas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros podemos ir a ver que str tiene un espacio vacío aquí y un espacio vacío acá. Entonces, ¿qué nos va a crear? Nos va a crear el elemento 1 como Java, nos va a crear el elemento 2 como script, bueno, que sería el 01, y el 0,
02 sería language, pero sería el tercer elemento, pues, ¿verdad? Entonces, no lo va a ir a crear de esta manera. Visualicemos. Esa es una función un método que cómo sirve ustedes. Ese método cómo sirve. Miren, crea un array, esa es la estructura de un array, en el cual ya creó el elemento uno como Java, el elemento 2 como script y el language como el tercero. Claro que sabríamos que en el orden sería el 0, 1, 2, pero estamos hablando de la cantidad de elementos. Entonces vemos que hay 3 elementos ya, miren, incluidos, ¿sí? Otra forma de usar split puede ser también directo a una cadena. Imagínense que ustedes están trabajando networking y hoy pues que ya se usa mucho todo este tipo de conceptos y ustedes tal vez el usuario ingresa su IP e ingresa 192.168.1.1 y ustedes dicen yo necesito aplicarle directamente decirle al usuario tal vez con un script del código, decir yo le voy a ir a cambiar el dato de la IP, tal vez porque el cliente tiene que ser la 10, ¿verdad? Tiene que ser la 10, pero como ya es una cadena, no se puede modificar, pues, ¿verdad? Entonces vengo yo y le digo punto split, ¿sí? Miren, le digo punto split y le voy a decir, donde encuentres el punto, sepáralos por coma para que yo la pueda trabajar. Entonces ya voy a poder ir al elemento que tal vez yo quisiera que el cliente fuera la 10, ¿me entienden? Pero ahorita viene como la uno. Entonces, en el formulario que le esté llenando, tal vez es de soporte técnico, y se le dice al usuario, ingrese su IP, pero la vamos a recibir como una cadena. Y entonces nosotros no se la podemos modificar, pues, ¿verdad? No se la podemos modificar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Y es como nosotros podríamos ir a decirle, mira, donde haya un punto, sepáralos y me lo das como un array para que yo ya pueda irlo a modificar. Entonces, miren, miren. Y entonces yo ya puedo ir a decirle al array, cámbiame el tercer elemento y pon un 10 y vuélvelo a regresar nuevamente para el usuario y cámbiale la IP haciendo ya un script pues, de networking, pues, ¿verdad? Yo trabajo mucho Python con el networking y me es muy, muy funcional eso, pues, ¿verdad? Ok, es muy funcional y es parte de lo que nosotros tendríamos que estar haciendo también cuando nosotros estamos trabajando networking y estamos trabajando código también directamente. ¿Ok? Bueno, ¿cómo vamos con las cadenas? Interesantes, ¿verdad? Interesantes, interesantes también este tipo de estructura que podemos conocer con las cadenas. ¿Ok? Regresemos. Todavía con las cadenas hay mucho trabajo que se puede ir haciendo, pues, ¿verdad? Y aquí está el código para que se fuera haciendo. Lo fuimos trabajando de una vez nosotros y entonces ya no lo tendríamos que hacer. Bueno, vamos a seguir trabajando con las cadenas. No se preocupen. Con las cadenas todavía vamos a seguirlas utilizando y vamos a ir implementando métodos conforme vayamos trabajando con ella. Entonces vamos a ir haciendo mención. Mira, este método hace esto, este método hace esto otro. Lo vamos a hacer, ¿verdad? ¿Ok? Veamos lo siguiente. El tipo undefined o indefinido tiene un solo valor que es undefined. Él es el valor predeterminado que tienen todas las variables después de una declaración si no se les asigna ningún valor. Tienen que tener eso muy en cuenta ustedes siempre, que son el valor predeterminado de las variables cuando no las definimos. También puedes asignar el valor undefined a cualquier variable, pero en general esto debe evitarse porque si necesitamos marcar una variable para que no tenga ningún valor significativo, deberíamos de usar null. O sea que nosotros sí podemos irle a decir a una variable y declararla como undefined, como lo vamos a estar viendo en este momento. Pero lo mejor sería que nosotros no lo estuviéramos haciendo de esa manera, pues, ¿verdad? Entonces, vamos a dar ahora aquí paso y vamos a trabajar esta parte que serían tipos de dato, que ya son los nuevos que estamos trabajando, y sería el undefined. Y ese sería el ejercicio número uno de esta estructura o este tipo de dato que estaríamos nosotros viendo. Y si vemos la teoría, pues dice que si nosotros declaramos una variable y
no le ponemos ninguna inicialización de valor y la queremos utilizar o queremos conocer su tipo, podemos ir a ver nosotros que ahí está el type of de declared var y van a observar ustedes lo que estamos hablando. Entonces, le ejecutamos y nos damos cuenta que es undefined. Miren, entonces es una variable que no hemos declarado y que queda como un undefined prácticamente. ¿Ok? Y si ustedes pueden observar, pues son cositas que solo estamos viendo, ya está declarada, pero si yo le digo un declared var y le digo que ya es igual a 5, y ahora pues vuelvo a visualizar esta línea, por estar copiando y pegando ahí en el de Python tuve problemas. ¿Ok? Miren. Undefined number. Entonces ahora nos dice que ya es de tipo number, pues, ¿verdad? ¿Ok? Y lo que nos estaba diciendo, imagínense que ustedes van a usar una variable, no saben todavía de qué la van a usar, ahora solo que le vamos a poner otro nombre, declared var, e imagínense que ustedes no saben de qué la van a utilizar y entonces ustedes le pueden decir como un valor, le pueden poner directamente un define de una vez. Miren, ¿sí? Y entonces console.log, ya le puedo decir que me muestre el tipo de valor que tiene declared var. Y entonces, miren, le pone un define. No es una buena práctica, no es una buena práctica, pero nosotros nos podemos dar cuenta que es en un momento dado algo funcional, pero lo mejor sería utilizar null. Ya vamos a ver el tipo de dato null también. Entonces, vamos a utilizar null de preferencia, pero sí podemos asignarles undefined también nosotros a un valor inicial a una variable. No se recomienda, pero sí es posible también hacerlo. Entonces son cosas que tendríamos que ir nosotros también viendo si lo vamos a hacer o no lo vamos a ir mejorando. ¿Ok? Bueno, vemos nosotros acá también un tipo de datos primitivos que es el symbol. ¿Ok? Quiero ver aquí, espérenme. Ok. El tipo de datos symbol es bueno, complicado por decirlo menos, y afortunadamente no nos resulta especialmente útil. Es un nuevo tipo primitivo que se agregó a JavaScript en el 2015. No tiene ningún valor literal y solo se puede crear mediante una función de constructor especial. Los símbolos son una forma de identificador que garantiza que sea único. Los símbolos son un tema avanzado y para comprender su poder y utilidad tendremos que cubrir muchos otros temas primero. Así que por ahora recuerda que el tipo de datos symbol existe. No vamos a adentrarnos en él el día de hoy porque realmente se requiere varias cositas que manejar. Pero lo importante es que sepan que se introdujo en el 2015 y es un tipo de dato primitivo nuevo que se incorpora en el lenguaje. El que sí vamos a estar trabajando básicamente pues sería el tipo de dato null. Y dice, el valor null es bastante específico, el valor en sí es primitivo, mientras que el tipo al que pertenece no es un tipo primitivo, porque es number o undefined. Está en una categoría separada, asociada con tipos complejos como objetos. El valor null se usa para indicar que la variable no contiene nada y en la mayoría de los casos es una variable que pretende contener valores de tipos complejos. En pocas palabras, podemos suponer que el valor undefined se asigna automáticamente a las variables no inicializadas. Pero si queremos indicar explícitamente que la variable no contiene nada, le asignamos un valor null. Una advertencia importante para null es que cuando se verifica con el operador typeof, devolverá object. Un resultado sorprendente. Esto es parte de un sistema de objetos mucho más complicado, pero por ahora solo necesitas saber que typeof null es igual a object.
Quiere decir que está funcionando a través de la programación orientada a objetos. Y entonces vamos a ver. Vamos a conocer un poquito más entonces de esta estructura. ¿Ok? Y entonces le vamos a ir a decir tipo de dato null. Este sería nuestro ejemplo número 2, porque da continuidad de arriba. Podemos declarar let some resource como variable y le podemos ir a decir console log some resource. Vamos a ver que qué tipo de valor le va a poner. Todos sabemos que la va a mostrar como un definer. Y lo estoy haciendo para que tengamos ambos ejemplos. Console log type of de some resource. Eso es lo que ya vimos allá arriba y estamos bien en claro. Pero ahora yo podría venirle y decirle some resource 2 es igual a null. Miren, ¿sí? Le puedo ir a decir lo mismo, console.log, que queremos ver el valor, perdón, de some resource 2. ¿Ok? Y que queremos conocer también el tipo de dato que tiene también some resource 2. Miren, veamos qué nos demuestra JavaScript al ejecutarlos. Undefined, miren, null, pero su tipo, object, ¿verdad? Su tipo es object. Y con esto nosotros nos podemos dar cuenta que existe también ese proceso de poder asignar una variable null. O sea, que cuando nosotros necesitemos variables vacías, mientras las vamos a llenar, podemos utilizar mejor null. De recomendación es utilizar mejor null, ¿ok? Debemos utilizar null como un sustituto a no tener ahorita todavía el valor que queremos para nuestra variable. No usemos undefined, ¿sí? No usemos undefined, usemos null de preferencia. Y es un tipo de dato también que es primitivo, ¿ok? ¿Por qué hablábamos de que eran primitivos? Porque hablamos que no son divisibles, pues, ¿verdad? Que no son divisibles. Entonces no los podemos ir a dividir, pues. Y no me refiero en la división de números, me refiero en el elemento. No podemos quebrar el elemento, ¿ok? Algo bien importante al ir avanzando con los tipos de datos que estamos viendo que tiene JavaScript y maneja JavaScript, nos vamos a dar cuenta que muchas veces nosotros queremos tal vez tener algún tipo de conversión de tipos de datos, ¿sí? Y nos dimos cuenta cuando vimos lo del símbolo de menos, ¿se recuerdan que pudo hacer la resta y con el de más no, ¿verdad? Porque concatenaba. Entonces nos damos cuenta que podemos nosotros hacer uso directamente también de este proceso. Veamos, usar literales no es la única manera de crear variables de los tipos primitivos dados. La segunda opción es crearlos usando funciones del tipo constructor. Este tipo de funciones se utilizan principalmente en JavaScript para la programación orientada a objetos, que está fuera del alcance de nuestro curso. Sin embargo, estas pocas funciones constructoras enumeradas también se pueden usar para crear datos primitivos, no solo objetos. Esta no es una característica general, sino solo para las funciones enumeradas. Las siguientes funciones devolverán datos primitivos en un tipo determinado: boolean, number, bhint y string. La mayoría de estas funciones se puede llamar sin argumentos en tal situación. Veamos, la función string por defecto creará y devolverá una cadena vacía primitiva. La función number por defecto creará y devolverá el valor 0. La función boolean por defecto creará y devolverá el valor de false. Esto es cuando nosotros no le ponemos ningún valor, ¿ok? Cuando no le ponemos ningún valor y declaramos un tipo string, es una cadena vacía. Si declaro un number, por default es 0. Y si declaro un boolean, por default es falso, ¿ok? Entonces es algo que nosotros podemos ir viendo. La función o la función bigint, a diferencia de otras funciones constructoras, requiere que le pases algún valor inicial. Puede ser un número entero que se convertiría en bigint. Ya vamos a ver los ejemplos. Para crear valores predeterminados no es nada impresionante. Podemos lograr esto usando literales. Entonces, ¿para qué usamos estas funciones? Bueno, las usamos en conversiones
de tipos de datos. Vamos a ver el ejemplo de lo que nos está diciendo la teoría, nos quieren enseñar en este momento. Le decimos ejemplo número 3, ¿no? Pero vamos a ponerle el título de lo que estamos haciendo. Conversión de tipos de datos. Y ahorita vamos a decir que son las funciones de construcción primitivas, o sea, las que por default vienen, pues, ¿verdad? Entonces, nosotros le podemos decir como una constante, str es igual, miren, a string, o sea, es permitido, miren, es permitido, ¿ok? La marca en rojo porque ya la usamos ahí arriba, si quieren le ponemos el 2. Vaya, miren, se puede, ahí estoy haciendo una cadena. También puedo decirle como una constante a num y le puedo decir que es de tipo number, miren, viene sobre los objetos, porque estas son clases, entonces son class. Entonces es una class number, una class string, eso ya vamos a ver cuando vemos programación orientada a objetos. Y entonces aquí le digo bool, miren, y le digo que es booleana, y esos son los valores por default. Si las vamos a ver, console.log, str2, este tecladito ya me está, ya me fui acostumbrando un montón a mi teclado, ustedes. El viernes di 7 horas de curso en línea, entonces me tenía que acostumbrar. Console.log de bool, ¿verdad? Bueno, miren, vamos a ejecutarlo y podemos ver. Aquí hay una cadena vacía, no se ve, pero hay una cadena vacía. Por default, number nos genera un valor 0 y boolean nos genera un valor false. Miren, o sea que de default, nosotros ya tenemos esos valores, ¿verdad? Por default se generan esos valores cuando nosotros le decimos que pertenece a un tipo, ¿ok? Y esto es bueno porque ya es una forma de evitar los nulls y los undefined. Entonces, si ustedes todavía no conocen el valor que van a utilizar y dicen, bueno, que sea esta bandera bool, pues la voy a comenzar en falso, pues entonces solo declárenla como de tipo bool. Y más adelante, ella podría ir cambiando también, pues, ¿verdad? Nos decía que con los big ints había una diferencia. Const big 1 y yo le podría decir que pertenece a big int, ¿sí? Pero al decirle que pertenece a big int, miren, si yo le digo que big 1 pertenece a big int, bueno, aquí no lo vemos, pero lo que nos va a indicar es, vayamos a imprimirla, console.log de big 1, ¿ok? Bueno, vean ustedes. Miren, nos dice que es una función big int, o sea, no hay ningún valor, no hay ningún valor, no hay ningún valor. Big int requiere un argumento, decía, requiere iniciar con un valor. Entonces yo le puedo decir que va a reiniciar con un valor. Entonces tiene que iniciar con un valor. Y entonces miren, 42n. ¿Se recuerdan ustedes que esa es la estructura para convertir el valor a un big int prácticamente? Entonces aquí le estoy diciendo, mira, 42, queremos que sea un big int. Y entonces nos da el big int. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo entonces le digo const de big2 y le digo que es igual a big int y si le pongo su paréntesis? Miren, ¿qué pasa si yo le digo que es de esta forma? Bueno, miren, type error. Cannot convert undefined to a big int. No se puede, ¿verdad? Entonces, no puedo comenzar sin ningún valor. No puedo. Esto marca un error, ¿verdad? Un error, un type error, ¿sí? Y no podemos nosotros manejarlo de esa manera. ¿Ok? ¿Qué les parece? Bueno, esas son unas estructuras de datos que hemos visto el día de hoy, que tenemos que irlos aprendiendo a manejar. Tenemos que aprender a manejarlos, tenemos que dominarlos de memoria, ¿sí? Por favor, traten de ir
repasando y repasando y repasando sus códigos, ¿ok? Vamos a llegar hasta ahí el día de hoy, dado que pues tuvimos problemas de inicio con el audio y de todo eso, pero no quiero alargar las clases, no quiero hacerlas cansadas, no quiero alargarlas porque yo sé que ya en algunos países pues ya es tarde y entonces no quiero que se alarguen los cursos. Por favor, solo quiero completar con una observación principal, ¿sí? Y es que se recuerden que vamos a tener nuestro taller gratuito que se va a impartir vía Telegram. Vamos a hacer unos experimentos ya de dar los cursos. Bueno, no los cursos, estos tallercitos los vamos a dar por Telegram. Sí, se puede compartir pantalla, se puede escribir, y entonces va a estar interesante porque las vamos a usar en nuestros móviles. Entonces va a estar bonito. El curso, bueno, el taller es Aprende a implementar e implementa en tu trabajo, estudios y más Artificial Intelligence usando Gemini y ChatGPT. El taller es gratuito, va a ser vía Telegram. Ingresa a nuestro grupo t.m Juan Pajic. Encuentran por Juan Pajic en Telegram el grupo. Es el día 16 del 9 a las 7:30 p.m. No se lo pierdan. Es que yo ya uso ChatGPT. Te aseguro que con lo que vas a aprender y a lo que vamos a enseñar ahí vas a ver la dimensión que realmente tiene. ¿Cuántos ya utilizan Gemini de Google? Que me digan ahí yo. Saben que Gemini puede devolver imágenes, puede analizar imágenes, ¿sí? Eh, es bastante interesante. Yo pagué mi suscripción a Gemini. Actualmente Gemini me dio, pero eso lo voy a hablar ese día. Gemini me dio 2 TB de mi cloud de mi cuenta de correo electrónico, me habilitó un montón de opciones solo por, por pagar mi Gemini mensual y me dio muchas prestaciones en Google, pues, ¿verdad? En ChatGPT no lo pago, entonces vamos a trabajar con la 3.5. Con la Gemini, porque sé que no todos lo pagan, voy a usar la 3.5, pero él ya también, pues, ya yo ya en pagado si uso una versión más fuerte. Tengo Gemini en paga y tengo Copilot de Microsoft en paga y realmente, pues, sí cambia mucho en las versiones pagadas, pero vamos a trabajarlo con las versiones gratuitas para que ustedes lo manejen. No se lo pierdan, ya ingresen al grupo de Telegram, ya ingresen al grupo de Telegram, lo pueden buscar, solo busquen Juan Pajic y ahí les va a aparecer el grupo porque es público. Inviten a más gente, el taller va a estar excelente. Van a ver ustedes todo lo que se puede hacer, les vamos a enseñar cómo son los prompts, vamos a hablar de cómo ella busca, cómo va a estar excelente. Mejor para que les adelanto la información, ¿sí? Entonces, únanse al grupo, por favor, de Juan Pají, compártanlo a sus amigos que, miren, esto no hay que ser programador. Inviten gente que sirva para su trabajo, estudios, sobrinos, primos, hijos que están estudiando, que necesitan aprender a usarla. No es solo de estar preguntando prompts, no es eso, no es eso. ¿Sí? Hay que saber utilizarla, que sea provechosa para nosotros. Inclusive, déjenme decirles que estoy terminando un curso que es para hacer ya sitios web a través de IAs y le vamos a ir diciendo cómo queremos el sitio web y nos va a ir haciendo el código para que ya hagamos páginas web y sitios web con la inteligencia artificial. Yo ya llevo bien avanzado un sitio web de esa manera y la velocidad en la que lo vamos a hacer. Ese curso ya está por terminarse y está en el horno para presentárselos. ¿Sí? Yo a veces uso Copilot cuando tengo dudas de programación u otros temas. Copilot está diseñada, Eric, precisamente para tecnología. O sea, Copilot fue hecha directamente para tecnología. Usa el motor de ChatGPT 4 porque Bill Gates es accionista ¿cómo se llama la empresa? OpenAI, ¿verdad? De ChatGPT, que es la creadora de ChatGPT, OpenAI. Bill Gates es fundador de esa empresa y capitalista, inversionista. Entonces la negociación fue, eh, hagan ChatGPT, cuando esté la 3.5, excelente, esa se vuelve pública, pero la 4 es de paga. Pero como Microsoft es inversionista ahí, Bill Gates la negociación que hizo es ChatGPT 4 me lo dan a mí. Entonces Copilot usa ChatGPT 4 y todos los productos Office usan ChatGPT 4. Incluso nuestro Windows 11, como podemos ver aquí, ya tiene Copilot.
y está usando la 3.5, perdón, usa la 4 ya de forma gratuita. Aquí lo podemos ver, ¿verdad? Ya está incorporado. Yo tengo Office 365 y está. Y también ya tengo mi GitHub Copilot para mi Visual Studio y para mi Visual Code, que también lo pago y es una maravilla porque me termina el código automáticamente, pues, ¿verdad? O yo le puedo decir, tengo problema para hacer esta función, mira, quiero hacer una función para jalar los datos de la base de datos y él me termina de completar analizando todo el código que ya llevo. Entonces me complementa con mi código que está existente, no como empezar una conversación nueva. Analiza mi código y trabaja sobre mi código. Esos $10 mensuales son los mejores $10 invertidos en mi vida, ustedes. Los mejores $10 invertidos de mi vida en GitHub Copilot, pues, ¿verdad? Voy a dar estos talleres porque estoy fascinado. Yo ya estoy desarrollando para Copilot, para Microsoft Copilot. Estoy contratado ahorita para una empresa que me pide desarrollos ya para Microsoft Copilot. Y déjenme decirles que Gemini y ChatGPT, Llama, que todavía pues no lo podemos usar porque no está liberado para nosotros, Meta.ai, ¿verdad? Que no lo han liberado, pues yo ya traté y todavía nos dice que no está para nuestro país, que es Llama 3, que está pero bien tora. Con una VPN sí podemos, ¿verdad? Pero nos arriesgamos a que nos puedan cerrar nuestra cuenta de Facebook, ¿verdad? Pero esta viene muy poderosa, ya está muy, para mi criterio es una de las AIs más poderosas que vienen ahorita. La integración con WhatsApp, con Instagram, con Facebook, eso va a ser pero grosero, pues yo ya vi toda la demostración de Mark Zuckerberg y está impresionante, pues, ¿verdad? Entonces, vamos a vivir un nuevo mundo. Los invito a que se capaciten gratuitamente en estos talleres, ¿ok? Y vamos a hacer el experimento de recibirlos en nuestros móviles para que no necesitemos computadora, miren. Ah, ¿qué tal, eh? Retos, retos, retos nos pide la vida, ¿ok? Bueno, ahora sí ya me despido de todos ustedes. Yo subo el video, subo el código y recuérdense de llenar su asistencia porque por medio de su asistencia van a tener un diploma técnico del curso de JavaScript y el descuento para su certificación internacional. Bueno, a todos una feliz noche también. Vayan a cenar, vayan a descansar, vayan a compartir con sus familias también.